momento me puse a grabar, los saludo nuevamente a todas y a todos, espero que estén muy bien, deseosos, ¿cierto?, de que sea viernes para poder empezar a disfrutar nuestro fin de semana largo. En la clase de hoy día yo traigo preparados 3 ejercicios, todos en el contexto del teorema del cambio de variables. Este, que es más bien teórico, el que tengo proyectado en la pizarra en este momento, ¿sí? Y los otros dos que son de aplicaciones más directas. En otro vamos a trabajar con coordenadas cilíndricas y en un tercer ejercicio vamos a trabajar con coordenadas esféricas, ¿ya? La idea en todo momento es que nosotros vamos a estar haciendo cambios de variable, porque como pudieron ver en la cápsula que les grabé la semana pasada, lo que pasa con esos ejercicios es que cuando uno hace un cambio de variable, se nota, si uno elige un buen cambio de variable, se nota que se facilitan mucho las cosas, ¿sí? De hecho, al final de la cápsula donde yo hablo de coordenadas esféricas, vuelvo a hacer el ejercicio que resolvimos como ejercicio 1 la semana pasada, que nos tomó 40 minutos, y eso que me salté algunas integrales y cosas por el estilo. Mientras que si uno calculaba el volumen de una esfera en coordenadas esféricas, salía muy rápido, o sea, en menos de un minuto yo ya tenía todo desarrollado en esa cápsula que les publiqué. ¿Ya? Entonces la idea es como recapitular eso, vamos a estar mirando algunos bosquejos de figuras, qué sé yo, y la idea es que entendamos bien cómo se aplica el teorema del cambio de variables cada vez que yo necesito aplicarlo. ¿Ya? Entonces, la pregunta 1 dice, decimos que un conjunto A en R3 es simétrico si es que cumple que para todo U en A, entonces menos U también está en A. ¿Ya? Por ejemplo, se pueden imaginar en R que un conjunto simétrico es un intervalo, el intervalo menos 3,3, por ejemplo, ¿ya? O el intervalo menos 10,10, o en general cualquiera del estilo menos A, A, va a ser efectivamente un conjunto simétrico porque todos los números que yo tengo en positivo también los tengo en negativo al otro lado del eje, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, un conjunto que no es simétrico es el intervalo 1,3, porque si ahí yo tomo, por ejemplo, el x igual a 2, entonces el menos 2 puedo ver que no pertenece al conjunto, entonces ahí tengo un conjunto que no es simétrico. Esto de la simetría se refiere como con respecto al origen, ¿ya? Se pueden imaginar un conjunto simétrico como una esfera, ¿ya? Entonces la pregunta dice, dado un conjunto simétrico A en R3 y una función f de R3 a R, continua e impar, vamos a recordar lo que significa una función impar en términos generales. En términos generales, una función impar es aquella que, si yo quiero calcular f de menos x, esto me da menos f de x, ¿ya? En el caso de que aquí, como estamos en R3, uno podría hilar más fino y decir en realidad una función impar es aquella tal que, si yo calculo f en menos x, menos y, menos z, esto es lo mismo que menos f de x y z. Acuérdense, las funciones impares en el fondo son aquellas que tiran los signos negativos para afuera de la expresión, ¿ya? Entonces dice que si yo tengo una función, un conjunto simétrico y tomo una función continua e impar y yo integro sobre este conjunto simétrico, el resultado sí o sí me va a dar 0, sin importar eh, la función que yo esté integrando. Lo que yo necesito como hipótesis es que el conjunto de trabajo sea simétrico y que la función de trabajo sea continua e impar, ¿ya? Viene una indicación en la pregunta, dice, estudie y use en forma adecuada el cambio de variables que va de R3 a R3 dado por menos x, menos y, menos z, ¿ya? Entonces, lo primero es hacer un pequeño recuerdo que tiene que ver con cómo se escribe el teorema del cambio de variable. ¿Ya? El teorema del cambio de variable me dice que si yo tengo, vamos a anotar por acá, recuerdo, nosotros había un montón de cosas que le pedíamos a la transformación que yo ocupaba para usar el cambio de variable, pero en el fondo lo que uno dice es sea f una función. Podríamos poner integrable, pero por ahora vamos a poner continua, ¿ya? Y t de R3 a R3, una función que pedíamos que, por ejemplo, que fuera inyectiva, y además pedíamos que con su jacobiano,
¿cierto? Pedíamos que el jacobiano de t, que corresponde en este caso a una matriz de 3×3, invertible. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros decíamos, que si yo quería calcular una integral de la función integrada con respecto a x, o en este caso, aprovechando que estamos en R3, pongámosle x y z, integrado en dx, de y, de z, ¿ya? Y esto donde yo tengo una integral sobre una cierta transformación, esto se me convierte en la integral de un conjunto más sencillo, pero a cambio lo que yo hago es tomar la función y evaluarla en la transformación. De hecho, aquí podríamos ponerle UW, si quieren ustedes. No, pongámosle T en verdad. T de X y Z. Esto multiplicado por el valor absoluto del determinante de la transformación. ¿Sí? Y después esto integrado con respecto a mis variables nuevas, que como no son X, Y y Z, le cambiamos el nombre, decimos V y W. ¿Ya? Pero en el fondo, lo que dice esto es que si yo quiero calcular una integral haciendo un cambio de variables, se parece mucho a la expresión que yo tengo para los cambios de variables en una variable, pero la sutileza es que en vez de multiplicar por el G' o por el T' en este caso, como la derivada de mi transformación es una matriz jacobiana de 3×3 en este caso, calculo el determinante y le calculo el valor absoluto para poder hacer la transformación en este caso. ¿Ya? Cuando uno trabaja con algunas coordenadas particulares que conoce, hay algunos determinantes de jacobianos que se sabe de memoria, por ejemplo, el de las polares o el de las cilíndricas, que es ρ, igual de la esférica, que es r cuadrado seno de phi. ¿Ya? Ahí vamos a estar trabajando con esas coordenadas en un rato más, así que no se preocupen. Si alguien no vio las cápsulas o qué sé yo, las podemos volver a conversar ahí. De todos modos, en términos teóricos, eso es lo que dice este teorema. ¿Cómo se aplica? La verdad es que es un poquito más intuitivo, entonces nosotros tenemos en este caso. Queremos calcular, o sea, queremos probar que la triple integral sobre el conjunto A de la función evaluada en x y z, así, queremos probar que esto es igual a 0. ¿Ya? Para ello, usamos la transformación T de R3 a R3, dada por, en este caso lo que nos están diciendo es que esta transformación toma un x, y, z y me devuelve el menos x, y, z. O si quieren, lo escribo por coordenadas, menos x, menos y, menos z. Esa es la indicación que, digamos, la transformación esa me la están dando en la indicación de la pregunta. ¿Ya? Entonces, lo primero es que yo tendría que calcular, en este caso, el jacobiano de la función t. ¿Ya? Evaluado en un x y z cualquiera. Entonces, vamos mirando. Porque en este caso, esta función cumple el rol de f1, esto de aquí cumple el rol de f2 y esto de aquí cumple el rol de f3. Entonces, a lo largo de la primera fila, yo tengo que ir derivando la primera función, en este caso de f1 a de x, de f1 a de y de f1 a de z. ¿Sí? Aquí estamos calculando un jacobiano. Esto es contenido que hace varios meses sabemos hacer. En la segunda fila sería de f2 a de x, de f2 a de y de f3 a de z. Y por acá me queda, perdón, de f2 también acá. 2 a de z. Y aquí tengo de f3 a de x, de f3 a de y de f3 a de z. Ahora sí. Lo calculo. Si lo calculo en este caso, ¿qué opinan ustedes? Denme un segundito. Ahora sí.
Si toman la función f1, que es menos x, y la derivan con respecto a x, ¿cuánto me da ese resultado? ¿Qué opinan ustedes? Espero que nadie me haya estado hablando por el micrófono porque me acabo de dar cuenta que lo tenía sin volumen acá. Así que está bien. De todas maneras, no veo muchas ganas de hablar, así que no se preocupen. Muy bien, Carolina, excelente. Si derivo f1 con respecto a x me da menos 1, si derivo menos x con respecto a y me da 0, y con respecto a z me da 0 también. Si voy por la segunda función, menos y derivado con respecto a x es 0, menos y con respecto a y es 1, y menos y con respecto a z es 0. Finalmente, 0, 0 y menos 1 es lo que obtengo aquí también como jacobiano. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Eso como primera cosa. Luego, el determinante de este jacobiano, evaluado en x y z, me quedaría. Esto es el determinante de menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. Aquí aprovechamos de recordar cómo se calculan determinantes. Cuando tengo un determinante de 3 por 3, puedo elegir una fila o una columna que me convenga para ir haciendo los cálculos. En este caso me voy a ir por la primera fila. ¿Por qué? Porque la primera fila tiene 2 ceros. También me podría ir yo por la segunda o por la tercera, porque todas tienen 2 ceros. Pero en el fondo, lo relevante aquí es que si yo voy por acá, entonces tomo la primera coordenada, que es menos 1, por el subdeterminante que queda de eliminar esta columna con esta fila. Así que me queda este subdeterminante de acá. Obtendríamos entonces el subdeterminante menos 1, 0, 0, menos 1. A esto le resto 0 veces el subdeterminante que sale de eliminar esta columna con esta fila, que sería el 0, 0, 0, menos 1, más menos 1 veces por este menos, o sea, perdón, más 0 veces el subdeterminante que sale de eliminar aquí y acá. Entonces me queda 0, menos 1, 0, 0. Estos subdeterminantes de 2 por 2, la gracia es que se pueden calcular multiplicando las diagonales y restando, ¿cierto? Entonces en este caso me queda menos 1 por menos 1, o sea, 1 menos 0. Este subdeterminante es 1. Este de acá, 0 menos 0, 0. Y este de acá es 0 menos 0, 0, que de todas maneras no era necesario calcular porque ya estando multiplicados por 0, esto se iba a cancelar y me iba a dar 0 de cualquier manera. Así que esto es lo mismo que menos 1 por el determinante que calculamos acá, que era 1. Así que este determinante es menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué calculo el determinante? Porque necesito el determinante en la expresión de acá. Nosotros ya sabemos que da menos 1, pero fíjense que la formulita lo pone en valor absoluto. Así que esto sería valor absoluto de menos 1. Lo que voy a poner aquí como resultado es 1. ¿Ya? Vamos a calcular el resto de las piezas. Necesito ahora, no siempre, Carolina, por ejemplo, el determinante de las polares es ρ en positivo. El determinante de las esféricas es menos r cuadrado seno de phi, pero con el valor absoluto queda r cuadrado seno de phi, ¿ya? Lo que es relevante, y que de hecho si se fijan el teorema me pide que el jacobiano sea invertible. Para que el jacobiano sea invertible, la buena forma de detectarlo es que el determinante sea distinto de cero. ¿Por qué se pide que sea distinto de cero? Porque fíjense que yo haría un cambio de variable, este determinante me daría cero, toda esta integral me daría cero, y entonces todas las integrales del mundo serían cero, lo que evidentemente es mentira. Entonces por eso se pide que el jacobiano sea invertible. Una forma de chequear que un jacobiano sea invertible es chequear que su determinante sea distinto de cero. Como en este caso nos dio menos 1, el menos 1 en particular es distinto de 0, así que estamos ok para poder aplicar el teorema. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que hacer por este lado es que tenemos que calcular la transformación del conjunto, o sea, aplicarle al conjunto la función esta que tomo en x y z y me devuelve el menos x, menos y, menos z. Y lo otro que tengo que hacer es calcular la función evaluada en la transformación. ¿Ya? A esto lo vamos a evaluar al tiro y después vamos a ver qué es lo que pasa con la función. Entonces, en el punto 1, notemos que si yo tomo el conjunto y lo transformo,
Lo que pasa de alguna manera es que si yo tomo todos los puntos del conjunto A y les aplico la transformación T, que es que le cambia las coordenadas, es como que obtengo el conjunto menos A. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, si yo tomo el intervalo 1,3 y le aplico la transformación, me va a dar el conjunto menos 3, menos 1, porque me pasó todo lo que estaba en positivo a negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí como información me están diciendo que el conjunto A es simétrico. ¿Ya? Como el conjunto A es simétrico, fíjense que los conjuntos simétricos eran justo los que tenían todos los positivos y los negativos de las mismas cosas. Entonces, si yo tengo todos los números positivos y negativos en un conjunto y los doy vuelta, en el fondo sigo obteniendo el mismo conjunto. Como A es un conjunto simétrico, menos A es lo mismo que A. Y concluimos entonces que si yo tomo el conjunto A y lo transformo, obtengo exactamente el mismo conjunto. ¿Por qué? Porque este conjunto es simétrico. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ocupar en un ratito más cuando apliquemos el teorema en este ejercicio. Finalmente, nos queda calcular cuánto vale f de la transformación de x, y, z. Esto sería la función evaluada en menos x menos y menos z. ¿Y nosotros qué sabemos de la función? Que además de ser continua, sabemos que f es impar. Así que f de menos x menos y menos z es lo mismo que menos f de x y z. ¿Ya? Entonces ahora, aplicando el teorema, así, aplicando el teorema del cambio de variables, nos queda entonces ¿qué? ¿Qué es lo que decía esto originalmente? El teorema dice que la integral sobre la transformación de mi función queda igual a la integral sobre el conjunto sin transformar de la función evaluada en la transformación por el valor absoluto del determinante de mi jacobiano por, en este caso, de nuevo, de x, de y, de z. ¿Ya? Y ahora hay que anotar todas las cosas que concluimos delante. Por ejemplo, nosotros sabemos que t de a es lo mismo que a. También sabemos que f en la transformación sería lo mismo que f de menos x menos y menos z, y que nosotros ya sabemos que es menos f de x y z. También sabemos que este determinante nos dio menos 1 y el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces, si yo reúno todas las piezas que obtuvimos recién, me queda entonces que la triple integral sobre el conjunto A de la función es igual a la triple integral sobre A de menos la función por 1 de x, de y, de z. Y fíjese entonces qué pasa. Me queda la triple integral sobre A de la función igual a, saco este signo menos de la integral. Me va a quedar entonces menos la triple integral sobre el conjunto A de f integrado en x, en y y en z. Entonces, si yo tengo que la integral es igual a menos la integral, puedo pasarla para el otro lado sumando, ¿cierto? Y me va a quedar entonces que 2 veces la integral triple sobre el conjunto A de la función es igual a 0. Y con esto paso el 2 dividiendo y con eso me basta para concluir que la triple integral sobre el conjunto A es igual a 0, tal como me pedían demostrar en esta pregunta. ¿Ya? Esto es un caso muy particular de un cambio de variables porque, entre otras cosas, estoy trabajando con un cambio de variable sobre una función impar en un conjunto simétrico. Esto no quiere decir que todas las integrales que yo les aplique el teorema vayan a dar 0. No, no podría ser. Eh, pero lo que sí corresponde entonces es verificar en este caso muy particular de integrar una función impar sobre un conjunto simétrico es que la integral da 0. ¿Ya? Es un poco lo que nos pasaba con las funciones impares en una variable. ¿Sí?
¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando uno trabaja en una variable, la integral de menos 2 hasta 2, por ejemplo, de una función impar que es la función x? Si yo calculo esta integral, esto es x cuadrado medios evaluado entre menos 2 y 2. Si yo evalúo esto en 2 me da 4 partido 2 menos 2 al cuadrado, que igual es 4 partido 2, 2 y esto es 0. ¿Sí? Aquí tengo un conjunto simétrico integrando una función impar sobre él y nos da 0. Lo que hicimos con esta pregunta fue extender este resultado que teníamos en una variable para el caso de más variables. Particularmente para el caso de 3 variables como tenemos aquí, ya podemos deducir entonces que las integrales de una función impar en un conjunto simétrico siempre me van a dar 0. ¿Ya? Eso como primer ejercicio del día. Vamos con el segundo, que es un poquitito más aplicado. Dice, usando coordenadas cilíndricas, así que no nos vamos a poner muy creativos, ¿verdad? Calcule el volumen de la región sólida definida por la región que tenemos acá. ¿Ya? Entonces dice, calculo el volumen de la región sólida definido por esto que tengo acá. Son los x y z en R3, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 9, z es mayor o igual a 1, e y más z es menor o igual a 5. ¿Ya? Entonces, partimos con esto haciendo un pequeño recuerdo de qué es lo que son las coordenadas cilíndricas, que son las que vamos a ocupar. Coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Entonces, las coordenadas cilíndricas lo que dicen es lo siguiente. Yo tomo mi trío de coordenadas x, y, z y las voy a reescribir como una transformación que depende de ρ, de θ y de z, que dice x va a valer ρ coseno de θ, la y va a valer ρ seno de θ y la z va a valer z nomás. ¿Ya? Estas coordenadas lo que me hacen es que describen cilindros en 3 dimensiones y por eso es que muy creativamente, ¿cierto?, reciben el nombre de coordenadas cilíndricas. Entonces, uno sabe hartas cosas. Por ejemplo, se sabe que el jacobiano de esta transformación corresponde a... Si yo tomo la primera función y la derivo con respecto a ρ, me queda coseno de θ. Si tomo la primera función y la derivo con respecto a θ, me da menos ρ seno. Y si derivo con respecto a z, me da 0. Si derivo la segunda coordenada con respecto a ρ, me da seno de θ. Si derivo con respecto a θ, me da ρ coseno. Y si derivo con respecto a z, me da 0. Y si tomo la última coordenada, la derivo con respecto a ρ, me da 0. Respecto a θ, me da 0. Y respecto a z, me da 1. ¿Ya? Entonces, a partir de esto de acá, uno puede calcular el determinante de esto, que no lo voy a hacer en detalle porque lo hice de hecho en la cápsula correspondiente de estos contenidos, pero este determinante, si uno se va por la tercera fila, queda 0 por una cosa, menos 0 por otra cosa, todo eso es 0, más 1 por este subdeterminante. Y cuando ustedes calculan este subdeterminante, da ρ. ¿Ya? Así que uno se sabe que el determinante de las coordenadas cilíndricas corresponde a la variable ρ solita. Entonces, todo eso va como primera cosa y lo que nos corresponde ahora es que estemos mirando cuánto valen las otras coordenadas en función, en este caso, de, digamos, las restricciones que yo tenía anteriormente. ¿Ya? Esto es pequeño repaso de lo que significan las coordenadas cilíndricas y ahora las vamos a aplicar directamente en un ejercicio. ¿Sí? Vamos a tomar esto de acá y lo voy a bajar aquí. Bueno, mejor lo tomamos así a manito. Esto. Entonces dice, usando coordenadas cilíndricas, calcule el volumen de la región sólida definida por... Cuando en una pregunta de este estilo me piden determinar un volumen, lo que nosotros tenemos que tener claro es que me están pidiendo calcular la integral de 3 dimensiones, en este caso, sobre el conjunto C de la constante igual a 1. Y eso me están pidiendo que lo integre en X, Y y Z. ¿Ya? Eso como primera cosa. Lo que tenemos que hacer en este caso es que si yo describo los límites de integración en cartesianas, como viene acá,
las integrales quedan bien difíciles, ¿cierto? Porque los límites de integración, perdón, tendríamos que despejar algunas raíces y probablemente nos quedaría algo medio cacho como las coordenadas esféricas que resolvíamos la semana pasada, ¿ya? O sea, como el ejercicio de la esfera sin coordenadas esféricas. La gracia es que entonces nosotros vamos a aplicar coordenadas cilíndricas y todos estos ejercicios siempre obedecen a una especie de receta que yo voy a compartir con ustedes en esta parte. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a transformar el conjunto C, ¿cierto?, a las nuevas coordenadas, ¿sí? Y aquí voy a poner una cosa que podría valer la pena, que es que uno puede poner acá, dibujar, si es que eso ayuda, ¿ya? Hay preguntas donde nos van a pedir calcularlo, donde nos van a pedir bosquejar las cosas, pero si no lo piden, de repente sirve hacerlo. En este caso particular no es demasiado el aporte del dibujo, igual les puedo mostrar el dibujo en unos minutitos más, pero lo que sí vamos a hacer en esencia es transformar mi conjunto C a las nuevas coordenadas, que en este caso son las cilíndricas, ¿ya? Dos, lo que yo hago es aplicar el teorema del cambio de variable en la integral a calcular, ¿sí? Lo aplico en el sentido de tomar todas las transformaciones y qué sé yo. Y como tercer paso ya queda lo evidente, ¿cierto? Que es resolver la nueva integral. ¿Ya? Entonces, si seguimos esta receta, vamos con el paso 1, que corresponde a, voy a tomar el conjunto C. Fíjense que el conjunto C son todos los X y Z en R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual a 9, Z es mayor o igual a 1 y además Y más Z es menor o igual a 5. A esto le vamos a poner ecuación 1, a esto le vamos a poner ecuación 2 y a esto le vamos a poner ecuación 3 y vamos a transformar cada una de ellas a las nuevas coordenadas. El 1, si se fijan, dice X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 9. Esto, como es primera vez que lo vamos a hacer, lo voy a hacer más lentito. Después se van a dar cuenta que cada vez que aparezca un X cuadrado más Y cuadrado, es buena idea pasarlo a cilíndricas, por lo que vamos a observar ahora, ¿ya? Reemplazo la X. Recuerden que la X valía ρ coseno de teta al cuadrado más Y al... Tengo las tres ecuaciones, Carolina. Tengo el X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 9, el Z mayor o igual a 1 y el Y más Z menor o igual a 5, ¿sí? ¿O te refieres a otra cosa? Si no, tranquila. Sí que puede ser porque en estos conjuntos típicamente uno se complica la existencia para escribirlo, así que no hay problema. Reemplazo la coordenada Y, que en este caso, si se fijan, es ρ seno de teta al cuadrado y todo esto me queda menor o igual a 9. Si yo desarrollo esto, me va a quedar ρ cuadrado coseno cuadrado más ρ cuadrado seno cuadrado de teta menor o igual a 9. Y aquí puedo, por ejemplo, factorizar por ρ cuadrado y me queda ρ cuadrado factor de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y todo esto menor o igual a 9. ¿Cuál es la gracia que ustedes pueden observar ahora? Es que coseno cuadrado más seno cuadrado siempre sabemos cuánto vale, ¿cierto? ¿Cuánto vale eso de ahí? No importa cuánto valga el ángulo, esa expresión de ahí, correcto, siempre vale 1. Entonces de aquí yo puedo deducir que entonces ρ cuadrado es menor o igual a 9. Y de aquí yo puedo recontra concluir entonces que mi variable ρ se mueve entre 3. O sea, aquí yo podría decir saco raíz. Y en estricto rigor yo tendría que decir que ρ se mueve entre la raíz de 9, que es 3, y menos la raíz de 9, que es menos 3. Pero nosotros sabemos que ρ es una coordenada positiva. Así que esto nos permite concluir directamente que ρ, además de ser menor o igual a 3, es mayor o igual a 0. Porque ρ en las coordenadas cilíndricas representa el radio, es una distancia. Entonces, por eso, de esta primera ecuación deducimos al tiro que ρ se mueve entre 0 y 3. ¿Se fijan? Entonces, la gracia de hacer esto es que
mis ecuaciones anteriores, que eran difíciles para x y para y, se convirtieron en una restricción muy fácil para la variable ρ, que quedó moviéndose entre 0 y 3. ¿Ya? La segunda coordenada, que es z mayor o igual a 1, si yo la traspaso a polares, no obtengo nada, solo me queda z mayor o igual a 1. Así que ahí no tengo mucho más que... Ya sabemos que la z se mueve desde 1 hasta algún límite que tenemos que determinar, pero ese límite todavía no lo tenemos claro. ¿Ya? Así que a eso es lo que tenemos que ir mirando a partir de la otra ecuación. Si yo miro la tercera ecuación de este ejercicio, veo que y más z es menor o igual a 5. Esto es lo mismo que decir, por ejemplo, si yo me transformo a las coordenadas nuevas, que ρ seno de teta más z es menor o igual a 5. Y aquí yo podría deducir, por ejemplo, si despejo la z, me quedaría que z sería menor o igual a 5 menos ρ seno de teta. ¿Sí? Entonces, si yo junto la condición 2 más la condición 3, concluyo entonces que mi variable z se mueve entre 1 y 5 menos ρ seno de teta. ¿Ya? Entonces, tengo las restricciones para ρ, tengo las restricciones para z. Si se fijan en esta parte, la variable teta quedó sin restricciones, entre comillas, sin restricciones. ¿Ya? Como quedó sin restricciones, uno termina concluyendo entonces, por ende, la trabajamos con sus restricciones naturales. Naturales. Como θ es un ángulo, sus restricciones naturales son moverse entre 0 y 2π. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que pasó? Por lo tanto, mi conjunto C, que eran los x y z en R3, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 9, que z es mayor o igual a 1 y que y más z es menor o igual a 5, yo lo puedo reescribir transformado, si quieren, en los ρ, θ, z en R3, tales que ρ se mueve entre 0 y 3, que θ se mueve entre 0 y 2π, y que de hecho esto no es menor o igual, es menor estricto, aunque eso es un detalle, queda igual, y la z se mueve entre 1 y 5 menos ρ seno de teta. ¿Ya? Y ahora que yo tengo mi conjunto transformado a las variables nuevas, hago el cambiazo, digamos, con el cambio de variable. Así, por el teorema del cambio de variables, lo que va a pasar es que mi integral triple sobre el conjunto C de la constante 1 de x, de y, de z se va a transformar en... Ahora aplico Fubini. Fubini me dice que primero tengo que integrar las variables que dependen de otra. Entonces esto me va a quedar la integral de 0 a 3, de la integral de 0 a 2π, y primero integro la integral de 1 hasta 5 menos ρ seno de teta. Es la función 1 por el determinante, perdón, el valor absoluto del determinante, que es ρ. Esto me queda integrado en z primero, después integrado en θ y al final integrado en ρ. ¿Ya? Este ρ, que aparece así medio mágico acá, corresponde a el valor absoluto del determinante del jacobiano de la transformación. ¿Ya? Por eso aparece ahí. Si no, había que trabajarlo directamente así nomás. Y ahora esta integral la puedo trabajar perfectamente porque tengo dos límites de integración que son constantes, solo uno que tengo variable y que voy a tener que calcular directamente ahora. ¿Sí? Esto me va a quedar la integral de 0 a 3, de la integral de 0 a 2π, de ρ con respecto a z es una constante, así que me queda ρ veces la integral de 1 hasta 5 menos ρ seno de teta, de la integral de z
esto integrado con respecto a ρ, y esto integrado con respecto a teta primero y después con respecto a ρ. Esto es lo mismo que la integral de 0 a 3, de la integral de 0 a 2pi de ρ por integrar 1 con respecto a z, ese resultado z me va a quedar evaluado entre 1 y 5 menos ρ seno de teta. Esto me va a quedar integrado en teta y esto me va a quedar integrado en ρ. Esto es lo mismo que la integral de 0 a 3, de la integral de 0 a 2pi de ρ por, si evalúo z en lo de arriba, me queda 5 menos ρ seno de teta, menos, evaluado en z lo de abajo, me queda 1, integro con respecto a teta y después integro con respecto a ρ. Me cambié de ejercicio. Ahí sí. Si yo continúo, esto es la integral de 0 a 3 de, fíjense que de hecho este ρ de acá con respecto a teta también es constante, así que también lo puedo sacar. Me va a quedar la integral de ρ por la integral de 0 a 2pi de 5 menos 1 me queda 4 menos ρ seno de teta. Está bien, cuéntame, Yunel, ¿dónde los perdí? Porque hasta aquí voy más o menos rápido, porque siento que estoy haciendo cosas más bien sencillas, pero si necesitan que me frene, agradezco que me lo hayas dicho, cuéntame. Ah, perfecto, no alcanzan a escribir. Entonces, les doy unos minutitos para que terminen de escribir y me preguntan dónde se perdieron para recapitular ahí. ¿Sí? Gracias por el aviso, Yunel, te pasaste. Ya, perfecto. Ustedes me avisan nomás cuando ya estén listos. Ojo que no lo cambié, ¿ah? Lo que pasa es que tengo que juntar las dos condiciones. Mira, Carolina, voy a subir un poquito, chiquillos, después terminan de copiar. Bueno, en la ecuación 2 que teníamos arriba, me decía directamente que z era mayor o igual a 1, ¿cierto? Mientras que en la condición 3 nosotros decíamos que y más z tenía que ser menor o igual a 5. Transformé el y a cilíndrica, el z se queda igualito porque el z es igual a z en las coordenadas cilíndricas. Me queda que ρ seno de teta más z es menor o igual a 5. Y si yo paso el ρ seno de teta a restar para el otro lado, me va a quedar que z es menor o igual a 5 menos ρ seno de teta. Entonces fíjate lo que tenemos. Tenemos que z por un lado es mayor o igual a 1 y además es menor o igual a otra cosa. Entonces si yo junto las condiciones 2 y 3, termino concluyendo que la z se mueve entre el 1, por la ecuación de acá, y entre el 5 menos ρ seno de teta, que es la ecuación de acá. Y por eso la integral me queda entre 1 y 5 menos ρ seno de z. Seno de teta, perdón. ¿Se cacha un poquito mejor ahí? Súper. Lo que hice después fue que me tocó integrar de z, perdón, me tocó integrar la función 1 con respecto a z. Eso me da como resultado z. Y después lo que hago es evaluar en los bordes de integración. Entonces me queda este z menos este z. Exactamente, Carolina. Nosotros sabemos que el z depende del ángulo, pero no sabemos cómo se mueve correcto. Y por eso se pone entre 0 y 2pi. ¿Cachai? Porque la z lo que hace, más ratito les puedo mostrar el dibujo. Este es como un cilindro, pero que está cortado por una cuestión chueca. ¿Ya? Súper. Qué bueno. Entonces el último detallito acá es que cuando yo ya estaba, ahora voy a retomar los cálculos que estaba haciendo. Esto es la integral de 0 a 3 de bueno, este ρ que estaba adentro de la integral con respecto a teta, lo saqué, así que me queda ρ por la integral de 0 a 2pi. Y lo que dije por aquí es que hay una cosa ligera que se puede cancelar un poco, que este 5 menos 1 lo puedo escribir como un 4, ¿cierto? Menos ρ seno de teta. Esto integrado con respecto a teta y finalmente el otro integrado con respecto a ρ. ¿Ya? Ahora sí, esto me queda la integral de 0 a 3 de ρ por. Si yo integro esto con respecto a teta, fíjense que me queda 4 integrado con respecto a teta, me da 4 teta, menos ρ que es constante se queda ahí,
y me queda la integral de seno. ¿Cuánto es la integral de seno? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la función que yo derivo para que me dé seno? Muy bien, Verónica, menos coseno. Entonces esto me va a quedar rho multiplicado por menos coseno. Cierro el paréntesis y esto evaluado entre 0 y 2pi. Por supuesto que aquí puedo cancelar este menos con este menos para que se me arme un más. Así que esto es igual a la integral de 0 a 3 de rho por. Y empezamos a evaluar. Si yo evalúo en θ igual a 2pi, me queda 4 por 2pi, o sea, 8pi más rho por coseno de 2pi, menos, y ahora tengo que restar la evaluación en 0. 4 por 0 más rho coseno de 0. Cierro el paréntesis y esto me queda integrado con respecto a rho. Pregunta, ¿alguien se acuerda cuánto vale el coseno de 2pi y el coseno de 0? Son iguales porque el coseno es 2pi periódico, así que basta con que se acuerden del coseno de 0. ¿Quién se acuerda cuánto vale el coseno de 0? 1. Muy bien, Javiera. Excelente. Entonces esto es 1 y como coseno es 2pi periódica, en 2pi se vuelve a repetir el 1. ¿Ya? Por supuesto, 4 por 0 es 0. Y con esto me va a quedar la integral de 0 a 3 de rho por. Aquí adentro me va a quedar 8pi más rho por 1, entonces que es rho, menos 0, menos rho por 1, que es rho. Y todo esto me queda integrado con respecto a rho. Aquí este ejercicio ya se empieza a acabar porque ese rho con el menos rho se cancelan acá. Y esto es lo mismo que la integral de 0 a 3. Lo único que me queda sobreviviendo es el 8pi por rho integrado con respecto a rho. El 8pi, como es constante, lo saco de la integral. Me queda 8pi por la integral de 0 a 3 de rho integrado con respecto a rho. Entonces me queda 8pi por... ¿Cuánto es la primitiva de rho con respecto a rho? O la de x con respecto a x. Acuérdense que las variables da lo mismo, son mudas. Hay que saberse bien las primitivas nomás. Excelente, Carolina. Rho cuadrado medios, eso evaluado entre 0 y 3. Puedo cancelar un poquito antes de evaluar este 2 con este 8 porque me queda aquí un 4. Y esto me estaría dando 4 pi rho cuadrado evaluado entre 0 y 3. El resultado final sería solamente evaluar en 3, ¿cierto? Me queda 4 por pi por 3 al cuadrado, que es 9. 4 por 9 son 36 pi. Y ahí queda resuelto este ejercicio. ¿Ya? Lo que hicimos en este caso, reitero, fue que hicimos una transformación a coordenadas cilíndricas primero. Después recordamos que el determinante del jacobiano daba ρ. Reemplazo en la integral del volumen, que antes, si la hacía en cartesiana, iba a quedar horrible. Pasarla a cilíndricas queda un poquito más sencilla. Y después lo único que queda es calcular las integrales iteradas para entonces poder resolver el ejercicio completo. ¿Ya? Y con eso quedamos hasta este segundo ejercicio. ¿Ya? Buen momento para una pausa. Hoy llevamos más o menos 40 minutos hablando de estos ejercicios. Reanudo la filmación entonces después de la pausa. Dos cositas que comentar antes de trabajar con el último ejercicio. Lo primero es que si se fijan aquí está el mismo ejercicio que resolvimos delante. ¿Sí? Con los mismos límites de integración, yo les puedo subir la pauta, aquí está el mismo 36pi y todo eso. Lo que yo quería, digamos, definir con ustedes era el bosquejo de la figura que nosotros estuvimos trabajando. Cuando uno escribe x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9 en 3 dimensiones, lo que uno observa es este cilindro que yo tengo aquí dibujado en café. Lo que está dibujado de color verde, entonces vamos a hacer los detalles. Esto de aquí corresponde a la figura x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. ¿Ya? La figura que yo tengo aquí en verde corresponde al plano z mayor o igual a... Este es el plano z igual a 1. ¿Ya? Entonces nosotros queremos todos los z que están por arriba de este plano acá. Mientras que lo que yo tengo aquí como de color celeste corresponde a la figura y más z igual a 5, que es un plano pero que está inclinado. Entonces, yo quiero todo lo que está adentro del cilindro, por arriba del z igual a 1 y
por abajo de este plano de acá. Entonces lo que uno resume en detalle corresponde a esta figurita que está aquí, ¿ya? Es como una especie de cilindro, ¿cierto? Pero que tiene como el techo cortado. Probablemente han visto algunas construcciones eh, donde el techo está así como inclinado por el tema de la lluvia, qué sé yo. Si alguien ha ido al planetario de Lusach, el planetario de Lusach tiene más o menos esa estructura. Entonces el volumen que nosotros calculamos recién corresponde al volumen como de este cilindro que tenía una tapa chueca. ¿Ya? Eso más o menos quería que miraran el dibujo para que entendieran un poquito más cuál fue la cosa que estuvimos dibujando nosotros, o sea, que estuvimos calculando en el ejercicio anterior. Y lo otro que quería sincerar, por supuesto, es que si se fijan, voy a borrar todo por acá. Esta pregunta yo no la saqué de cualquier lado, la saqué de un control de cátedra de hace 2 años atrás. ¿Ya? Esto es más o menos lo que siempre se espera de este tipo de cosas. Yo este control se los puedo subir para que lo tengan mientras están estudiando. ¿Ya? De hecho, de ahí saqué también la pregunta que vamos a resolver ahora y hay una tercera preguntita que está por acá que tiene que ver con los contenidos de curva y superficie, que es lo que todavía no hemos visto. Pero de todas maneras, les voy a subir este control para que lo tengan para que cuando estén estudiando y probablemente puede que les suba uno que otro control más de los que hay antiguos dando vueltas por ahí para que lo tengan a mano y un poco sepan enfrentarse bien a lo que viene en términos de la prueba. ¿Ya? Así que eso. Dicho eso, ahora miramos raudamente el problema 3, que espero que no nos tome mucho tiempo para que alcancemos a conversar un poquito de la tarea, que dice entonces, deseamos calcular el valor de esta integral triple, donde omega es la región comprendida entre las esferas x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25 y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 100. Para lograr este cometido, proceda como se detalla a continuación. Primero nos piden bosquejar la región de integración. Después nos dicen, usando algún cambio de variable pertinente, reescriba el conjunto omega. Y después la parte 3 dice, calcula el valor de la integral. O sea, la misma receta que yo les dije anteriormente, dibujar, transformar el conjunto y después calcular, la queremos aplicar ahora en esta nueva integral. ¿Ya? En este caso particular de este ejercicio, en la primera pregunta, si se fijan, lo que yo tengo por acá, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25, es una esfera de radio 5. ¿Sí? Mientras que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 100 es una esfera de radio 10. ¿Ya? Entonces eso como primera cosa. Si nos piden bosquejar la región de integración, uno podría hacerlo bien sencillo. Ojo que aquí a ni uno se le va a pedir que sea un artista para hacer estos bosquejos. ¿Ya? Uno dibuja en este caso en 3 dimensiones. Yo por aquí voy a tirar el radio igual a 5 y por acá el radio igual a 10, por ejemplo. El 5 y el 10. Y lo que hacemos entonces es dibujar las dos esferitas. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25. Podría ser una esfera como esta más o menos. Y la de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 10 podría ser una esfera como esta. Y que lo que nosotros queremos como región corresponde a lo que queda entre medio de las dos esferitas de acá. Es como esta cosa de acá. ¿Sí? Pero es como lo que queda entre medio de las dos esferas. Así que si ustedes se imaginan, como mejor pude explicarlo hace 2 años atrás cuando estábamos mirando la pauta de este ejercicio, es que si ustedes se imaginan una palta redondita, lo que hacen es tomar la palta y sacarle el cuesco. Lo que queda, la cosa verde, ese es el conjunto que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? De hecho, si ustedes miran la pauta que yo les estaba mostrando hace un ratito atrás, el bosquejo que yo tengo de esta figura es este de aquí, que intencionadamente lo dibujé de color verde y café para que más pareciera una palta, pero de alguna manera entonces la región de integración es lo que queda entre medio de estas dos esferas. ¿Ya? Eso como primer detalle. Como estamos trabajando entre medio de dos esferas, este ejercicio no era necesario que nos dijeran qué cambio de variables sería una buena idea, porque aquí lo razonable, si estoy trabajando entre medio de dos esferas, es usar coordenadas esféricas, ¿cierto? Coordenadas esféricas.
Entonces, las coordenadas esféricas funcionan así. Yo tengo un X y Z y esto lo trabajo como una transformación de R, teta y phi, donde tengo las coordenadas son, denme un segundo para acordarme. Sé que la última es R seno de phi. Por ende, la primera es R coseno, no, miento, la última es R coseno. Aquí va, acá. La última es R coseno de phi, por eso la primera es R seno de phi coseno de teta y la segunda es R seno de phi seno de teta. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí tenemos, claro, R coseno de teta seno phi, seno de teta seno de phi y R coseno de phi. ¿Ya? Entonces esas son las tres coordenadas. Eh, Uno se pone a calcular los jacobianos si quiere y qué sé yo. A nosotros lo que nos interesa en realidad es el determinante del jacobiano en R teta phi. La gracia es que este determinante vale R cuadrado seno de phi, el valor absoluto. ¿Ya? Porque de hecho el cálculo, si mal no recuerdo, es menos R cuadrado seno de phi. Entonces lo que pasa acá es que en este caso lo que vamos a hacer es transformar el conjunto. El conjunto, pongámosle conjunto C de nuevo, corresponde a los X y Z en R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es mayor o igual a 25, pero que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es menor o igual a 100. O sea, son los compadres que están por fuera de la esfera de radio 5, pero adentro de la esfera de radio 10. ¿Ya? Si yo hago el cambio esféricas, esto lo voy a hacer una sola vez y de aquí en más se van a dar cuenta de lo siguiente. Si yo calculo x cuadrado, me queda r cuadrado coseno cuadrado de teta seno cuadrado de phi más y cuadrado, que es r cuadrado seno cuadrado de teta seno cuadrado de phi más z al cuadrado, que es r cuadrado coseno cuadrado de phi. Fíjense que acá yo puedo factorizar por r cuadrado seno cuadrado y r cuadrado seno cuadrado, los primeros dos términos. Si factorizo por r cuadrado seno cuadrado de phi, aquí adentro me va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que como ya sabemos de las esféricas vale 1, más r cuadrado coseno cuadrado de phi. Entonces ahora voy a poder factorizar por r cuadrado, y esto me va a quedar r cuadrado factor de seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Este de nuevo es 1 porque da lo mismo el ángulo que hay adentro. Seno cuadrado más coseno cuadrado siempre va a valer 1. Así que esto da r cuadrado. Si se fijan, en este caso entonces cuando yo transforme mi conjunto C va a ser una maravilla porque ahora van a ser los r teta phi en R3 tales que la primera ecuación me dice r cuadrado mayor o igual a 25. La segunda ecuación me va a decir r cuadrado menor o igual a 100. ¿Sí? No tengo restricciones sobre teta, así que de nuevo se queda moviendo entre sus variables naturales, que son 0 y 2pi, y el ángulo phi, que es este ángulo que se llama el ángulo azimutal, que es el que va desde arriba hacia abajo, queda también entre sus restricciones naturales, que son 0 y pi. ¿Ya? Si r cuadrado es mayor o igual a 25, esto permite concluir que r es mayor o igual a 5. Y si r cuadrado es menor o igual a 100, esto permite concluir que r es menor o igual a 10. Así que finalmente este conjunto quedó como los r teta phi en R3, tales que r se mueve entre 5 y 10, que teta se mueve entre 0 y 2pi, y que phi se mueve entre 0 y pi. ¿Ya? Maravillosamente fácil, porque entonces, además, fíjense que la integral, entonces, en la parte 3, cuando me pedían calcular la integral, teníamos la integral triple sobre este conjunto raro, era la exponencial de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo eso dividido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esto integrado en x, y, z. Esto es una integral imposible de calcular así nomás. Si yo le aplico el cambio de variables, la gracia es que la integral me va a quedar de 5 a 10 para ρ, de 0 a 2pi para teta y de 0 a pi para phi.
e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, nosotros ya sabemos que esto es r cuadrado. Y si lo tomo en raíz, entonces esto es r. Así que mi función rarísima queda como e a la r cuadrado partido r. Y el de x, de y, de z lo tengo que cambiar por un r cuadrado seno de phi de Profe, phi de teta de r. ¿Sí? Cancelo algunas cositas. Este r profe, con este r cuadrado. Y esta integral me va a quedar la integral de 5 a 10 de la profe. integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a pi de. Lo único sobreviviente sería el r por exponencial de r cuadrado por seno de phi integrado en phi primero, en teta después y en r al final. ¿Ya? Esta integral se puede resolver, qué sé yo. Yo la quiero dejar propuesta para que la trabajen ustedes, pero aprovechando que tengo la pauta del control aquí, se las puedo dejar como resultado. Esta integral, cuando ustedes la calculen, les tiene que dar 2pi por la exponencial de 100 menos la exponencial de 25. ¿Ya? Ahora les dejo propuesto el desarrollo como tal. ¿Por qué les quiero dejar desarrollo propuesto? Porque quiero que alcancemos a conversar, aunque sea unos minutitos, sobre la tarea. ¿Ya? Así que eso. Javiera, cuéntame. Es que le estaba hablando, pero creo que no me escuchó. Ah, puede ser que estaba con el micrófono silenciado nuevo por la música. Sorry. Cuéntame. No, disculpe. Es que no entendí por qué quedó phi de 0 a 2 pi, o sea, de 0 pi y teta de 0 a 2 pi. Ah, ya, Porque, perfecto. Mira, cuando uno trabaja en las coordenadas esféricas, eh, voy a, voy a dibujar una cosita por acá. Si uno trabaja aquí en el plano cartesiano, y voy a tratar de poner una forma, aquí hay una esferita. En el plano cartesiano, lo que pasa con las coordenadas esféricas es que uno tiene las siguientes variables. Mira, dame un segundo. Aquí. Cuando uno trabaja con coordenadas esféricas, uno tiene tres variables. Uno primero define el radio, que es la letra R, ¿cierto? Entonces, por eso la letra R aquí nos quedó entre 5 y 10, pero tiene un rol parecido al de ρ. Como es una distancia, siempre es positiva, así que siempre es mayor o igual a 0. En este caso está un poco más restringida porque se iba moviendo de 5 a 10, ¿cachai? Pero eso es lo que me representa. Otra variable es la siguiente. Si yo tomo esta esfera que tengo dibujada aquí y, y la atravieso como el eje el eje el plano X, y Z, onda, si yo tomo esta esfera y la corto por la mitad, lo que va a pasar es que este vector R tiene como una sombrita proyectada acá. El ángulo que describe esta sombra, o sea, por ejemplo, yo tengo el radio y el radio lo puedo mover para los lados y además lo puedo mover para arriba y abajo. El ángulo que me mide cómo se mueve hacia los lados es el teta. Y este de nuevo se puede mover entre 0 y 2pi. ¿Ya? Adicionalmente, en el caso de las esféricas, hay un segundo ángulo, que es este ángulo phi, que se llama ángulo azimutal, mientras que el ángulo teta se llama ángulo polar. ¿Sí? Eh, Azimutal recibe el nombre esto de que cuando, digamos, en el contexto de los estudios de la astronomía y qué sé yo, hay un punto que es cuando está el observador y toma el ángulo directamente hacia arriba, como ángulo cero, para allá para arriba, ese punto, como esta especie de polo norte, se llama azimut. Entonces uno dice azimutal porque parte desde el azimut y va bajando. ¿Cachai? El ángulo polar, como se mueve a todo este largo, por eso se mueve entre 0 y 2pi, queda de manera naturalmente definido entre 0 y 2pi. Y si te fijas en este ejercicio, no había ninguna restricción para el ángulo, porque es entre la esfera de largo de radio 5 y la esfera de radio 10, yo puedo mover este ángulo sin problema. ¿Cachai? Lo mismo pasa con el ángulo azimutal. El ángulo azimutal no tiene restricciones en este ejercicio. Sus restricciones naturales es que se mueve desde 0 hasta el punto que está abajo, que se llama cenit, que es pi. Y por eso el ángulo phi se mueve naturalmente entre 0 y pi. Y de nuevo, como en este ejercicio no habían restricciones para phi, se queda moviendo en sus restricciones naturales
y es lo mismo que le pasa a las restricciones naturales de teta. Por eso queda entre 0 y 2pi y entre 0 y pi. Si me hubiera encontrado alguna restricción en el ejercicio, ahí tendría que haber acotado de alguna otra manera, pero si no, le dejo como su movimiento natural. ¿Se cacha un poquito mejor ahí? Sí, profe, gracias. No, gracias a ti, perdón por no haber puesto el micrófono Me más estaba fuerte. ignorando, profe. No, 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 sí, te respondí, te respondí. ¿Ya? Entonces eso, entonces dejamos el ejercicio propuesto este por acá para que terminen ustedes la integración una vez que ya está calculado en el teorema de cambio de variable, auténticamente lo difícil corresponde a parametrizar el conjunto y transformarlo a las variables nuevas. Una vez que ya lo transformé a las variables nuevas, no es tan difícil resolver lo que queda. ¿Ya? Así que eso con respecto a la clase de hoy, chicas y chicos, ya son libres los que quieran partir. Los que no, yo tengo unos pocos minutitos, me puedo quedar como hasta las 11:50 atendiendo consultas de la prueba, de la tarea, perdón. Voy a seguir grabando para que quede grabada la respuesta a las dudas, ¿ya? Pero los que necesiten partir ya pueden partir sin ningún problema. Cuéntenme ustedes, ¿qué parte de la tarea los tiene más complicados si es que alguna cosa todavía los tiene atascados? Profe, Dime, yo tengo como una duda específica. ¿sí? En la P3C, de los varios puntos críticos, Perfecto. algunos me dan dentro del primer cuadrante, pero ¿Sí? uno de ellos me da 0, algo. Entonces, ¿Ya? ese 0, algo se considera para sacar la naturaleza de los puntos, Te teniendo en cuenta devuelvo, te como que devuelvo, estamos calculando el volumen. te devuelvo la pregunta. Acuérdate que la X, la Y y la Z son las dimensiones de la caja, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si una de esas dimensiones es cero? ¿Cómo queda tu caja? Mm, Ya no es chuta. caja, po, ¿cierto? No, Es pues, como no que es se caja. convierte en una plancha o si tenéis dos coordenadas igual a cero es como un alambrito. Como que no tiene ni largo ni ancho, tiene puro alto. O si no tiene largo, entonces solo tiene ancho y alto. Entonces ese tipo de cosas, ¿cachai? En el fondo lo que quiero transmitir con eso es que si alguna de las coordenadas te da cero, esas soluciones habría que descartarlas porque ya no forman parte de una caja, pues como que el problema deja de tener sentido si es que una de las coordenadas es cero. ¿Cachai? Ya, profe. En el fondo, en la Gracias. parte C lo que pasa es que te sale una chorrera de puntos críticos. Entre medio te tendría que salir el mismo que obtuviste en la parte anterior. ¿Cachai? Y los demás de Sí, alguna manera tenéis que descartarlos. De eso se trata más o menos intuitivamente lo que hay que hacer en la parte C. ya, profe, gracias. Vale, no hay problema. ¿Alguna otra consulta, chicas, chicos? Si no, estamos bien por ahí. De todas maneras, recuerden que tienen hasta el viernes. No hay ningún apuro con que entreguen hoy día. No hay ninguna represalia por entregar atrasado de aquí al viernes. Es solo una cosa moral, digamos. Así que no hay ninguna penalización. Trabajen tranquilos. Cualquier cosa, ustedes saben que me ubican por el foro, por el mail, por el chat del Discord, qué sé yo. Profe, yo tengo otra duda. Dale nomás, Aníbal, cuéntame. La P1D. En esa pregunta lo que uno tendría que hacer sería optimizar y encontrar el punto máximo, ¿no? Exactamente. Hay una pequeña fe de ratas en esa pregunta que la publiqué ayer en el foro. Es que cuando ustedes optimicen y qué sé yo, el punto les va a dar punto silla. Pero no se preocupen, dejan ese como solución nomás y no hay problema. ¿Y nosotros tendríamos que encontrar una restricción o no tiene ninguna? No, no tiene ninguna. No, no tiene, ¿cierto? Optimizáis Ah, sin ya. restricciones, te va a salir un punto crítico que la idea es que hubiera salido máximo, pero por la función te da punto silla. Pero lo dejáis así como punto silla, ¿no? Ya, profe, gracias. Vale. Si eso fuera todo, ya estamos en condiciones de partir. Eh, Cualquier cosita, como les digo, me ubican durante el día, mañana lo mismo. Mañana puede que me demore un poquito más en responder porque eh, tengo una hora al médico en la tarde y voy a tener dos pruebas andando en mis otros cursos, así que a lo mejor me demoro un poco, pero de todas maneras voy a estar atento a cualquier consulta que me hagan. ¿Ya? Demian, no, digamos en la P1D te tiene que dar silla. Si te está dando máximo, hay algo complicado por ahí. ¿Ya? Así que pégale una mira. ¿Ya? Eso pues, chicas, chicos, que estén muy bien. Yo ahora dejo de filmar